Claramente hablamos del humor de Jesús o la picardía de Jesús, pero creo que eso sale a la luz cada vez que oímos texto del Evangelio donde termina una historia, una parábola, una enseñanza y él dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo aprendí cuando estaba en Weston que había una expresión que los venezolanos usan: toma tu tomate. Si te aprieta el zapato, póntelo, etcétera, etcétera. Pues esa es más o menos por donde va Jesús cuando dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. La semana ha sido difícil. Creo que todos los que estamos aquí, estamos viviendo momentos muy difíciles en Miami-Dade y en la Florida en general con el tema del virus. Ahora el diácono me estaba diciendo que los números siguen y siguen subiendo. Y el problema es que para muchos de nosotros, y estoy seguro que para muchos de los que están aquí en esta tarde, el virus ya ha dejado de ser una cosita invisible o una estadística, un número. Ya el virus se ha convertido en el rostro de amigos y amigas que están muriendo. Y me imagino que aquí también para muchos de ustedes. Esta semana murió una amiga de varios de nosotros que estamos aquí de hace muchos años, Lourdes González. La enterraremos el 23. Me avisaron ayer que la misa es en Guadalupe. Era lectora, ministro de la Eucaristía, muchos años en Guadalupe. En la misa de 10 ya tenemos un muchacho que murió también, José Tieles. Digo muchacho, tiene 67 años, ¿no? Muy bueno cumplir 64, pues es un muchacho. Y un fraile amigo que lo conozco hace 10 años, 58 años, franciscano, párroco de una parroquia cerca de Washington, D.C., murió también y ayer lo enterraron. Entonces esto ya no es un número, estos son rostros, gente que lo han vivido y gente que lo están viviendo y gente que posiblemente lo viviremos. Yo casi nunca hago mi reflexión basada en la segunda lectura. Y la razón es la siguiente: la segunda lectura es un satélite, aparte del resto del texto. La conexión es siempre primera lectura y el Evangelio y el Salmo que responde a lo que se leyó en la primera. Pero mi reflexión esta semana está basada en la segunda lectura. Es de la carta de San Pablo a los Romanos, un texto largo y muy complicado. Pero hay una frase cuando Pablo habla de la creación, donde dice que la creación está sujeta al desorden. Y como todas las traducciones, la traducción en inglés es algo muy diferente. No dice desorden, en la traducción en inglés dice la creación está sujeta a futility. Yo busqué si esa palabra existe en español y ¿saben qué? Existe, lo que nadie la usa. Futilidad, y es de la palabra fútil, que significa literalmente algo que es inútil o inservible, sin futuro y sin valor. Pablo habla de la creación y fue impactante ver que se traduce así en inglés, que la creación está sujeta a una condición de inutilidad, que la creación está sujeta a no un futuro, a una realidad que no tiene valor. Pero inmediatamente en el mismo casi párrafo seguido dice: pero esa creación espera ser liberada de la esclavitud de la corrupción y compartir la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Por un lado, San Pablo te va a decir: hay una realidad en la creación que es inutilidad, que parece no tener futuro, que parece no tener valor inmediatamente. También hay otra parte en la creación que da gemidos, y esa es una frase que utiliza, una palabra que usa en el texto de hoy, da gemidos como de parto, añorando
esperando de que haya una libertad y la libertad gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Y cuando yo leía esto y me daba cuenta de que hay dos realidades que viven al mismo tiempo, dije, esto es lo que estamos viviendo en este momento, gente. Estamos viviendo un momento de la historia donde estamos atrapados entre una experiencia que nos sentimos sin futuro y sin valor. Nos sentimos en un momento como que la vida que sirve si estamos experimentando todo esto, y por otro lado al mismo tiempo nos ala otra fuerza que nos dice no pierdas la esperanza de ser liberado y vivir en la libertad de los hijos e hijas de Dios. Y esa es una tensión que no podemos escapar. La vida la vivimos siempre entre dos fuerzas que alan y tensan nuestras vidas, y sabemos que hemos tenido momentos en el caminar, y este definitivamente no es el primero ni muchísimo, donde nos hemos sentido que nuestras vidas son futiles, que no tienen utilidad, que cómo va a ser el futuro, que me siento que mi vida no tiene ningún tipo de valor, y inmediatamente me he levantado al día siguiente y he dicho, yo voy a luchar y voy a tener esperanza y voy a seguir para adelante. Vivimos en esa tensión, y en esa tensión precisamente es donde ocurre la vida. San Pablo repite una vez más que dentro de ese mundo, ese universo donde tú y yo habitamos, y el otro día leí una reflexión de, creo que era un hermano marista que tenía una frase que me encantó, decía, nosotros hemos creído o nos hemos hecho creer que vivimos dominando la creación y que somos el rey y la reina de la creación, cuando el ser humano realmente es parte de la creación y con la creación, no está por encima de la creación, y por eso nos está pasando lo que nos está pasando, porque somos parte de la creación, no estamos por encima. Pablo dice que dentro de esa realidad, pues tú y yo estamos gimiendo y esperando de que nuestra realidad sea una realidad que llegue a una libertad plena. Nosotros tenemos que luchar en estos momentos más que nunca para que ese sentido de inutilidad y no valor y no futuro no gane terreno dentro de ti y de mí. Creo que en estos momentos somos el momento en que tenemos que hacer un tremendísimo esfuerzo personal y con la gracia de Dios para agarrarnos a esa esperanza de la que habla San Pablo y gemir con todas nuestras fuerzas, como con dolores de parto, dice San Pablo, para que nuestra capacidad de esperar y desear la libertad sea mayor que nuestro sentido de desesperanza y de nuestro sentido de inutilidad. La pregunta del $1.000.000, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos eso? Hay dos palabras que me surgieron inmediatamente cuando me hice la pregunta: confiar y amar. Creo que es el momento en que no podemos darnos el lujo, y grábense esa palabra, esa frase del Padre Pedro, no nos podemos dar el lujo de dejar de confiar, y no nos podemos dar el lujo de dejar de amar. No nos podemos dar el lujo de ninguna de esas dos, ni dejar de confiar ni dejar de amar. Suena simplista, no lo es. Suena simple, que es diferente, y sí lo es. Es simple, y precisamente porque es simple es difícil. Las cosas más sencillas son muy difíciles. Preferimos lo complejo porque tenemos una justificación de no hacerlo. Pero las cosas, mientras más sencillas son, más retadoras son por las sencillas que son. Y la invitación creo que es no darnos el lujo ni dejar de confiar ni dejar de amar. Dios es bueno, gente, y nos pone en el camino gente maravillosa para que cuando nos empecemos a hundir en este sentido de la creación sin futuro e inútil, esta gente que son como esos ángeles guardianes que Dios pone en el camino, te diga algo, o te suelte una palabra, o te suelte una frase, y tú dices, wow,
por aquí va la cosa. Hay una religiosa que yo llevo acompañando hace muchos años en su camino espiritual, la hermana María Jesús. Es una religiosa esclava del Sagrado Corazón, una congregación que se fundó en España a final del siglo XIX. La hermana María Jesús vivió aquí en Miami bastante tiempo. Es española, nació en Pamplona y ya está viejita, tiene ya 80 y pico, el pico creo que bastante largo, llegando a los 90 posiblemente. Y su superiora hace un año le dijo de que ya era hora de volver a la casa central de ellas, que está en Filadelfia. Trabajó mucho tiempo en la parroquia de Santa Marta aquí y con mucha dificultad ella tuvo que regresar a Filadelfia, y en estos momentos ella vive en una casa de retiros espirituales y ayuda en lo que puede. Todos los años ella hace un retiro de 7 días y yo la acompaño, siempre la he acompañado y hace 2 años, pero lo tenemos que hacer, 3 años, esta es la tercera vez ya, lo tenemos que hacer por la internet, por email o por FaceTime. Hace 3 días me escribió, era parte de nuestra conversación. Les voy a leer lo que escribió ella. He estado leyendo el libro de Job y he sentido una invitación del Señor al desprendimiento. Es una palabra grande, desprendimiento. No solamente en las cosas materiales, sino también de los lugares donde he vivido. Desprenderme de amigos, desprenderme incluso de mi familia. Y era un montón de hermanos y hermanas, muchas de ellas eran religiosas, también esclavas del Sagrado Corazón, y están todos muriendo ya. He tenido que desprenderme de mis propias habilidades. Mi memoria ya la estoy perdiendo. Siento que mi cerebro como que se está encogiendo y ya no puedo entender muchas cosas. Estoy sorda y no puedo oír lo que otros sí pueden oír. Ya viene una palabrita muy de ella, estas cositas me hacen sentir pequeña, pobre. Y es la ley de la vida, Padre. Pero uno tiene que aprender a abrazarlas. Esto lo escribió hace 3 días. Cuando ella se fue de Miami, me dijo, yo no tengo nada que darte, no tengo dinero, no tengo carro, no tengo nada, pero te voy a dar algo y tú haz con eso lo que tú quieras. Lo puedes botar, lo puedes cremar o lo puedes guardar. Y fue al cuarto y cuando regresa me trajo esto. Bueno, por lo menos está viva todavía, esto no es la urna. Y cuando yo lo abrí, María Jesús me estaba regalando toda su colección de escritos, vida religiosa, escritos manos por ella. Les voy a leer lo que escribió en el 1951. Y aunque no estoy como ella, ya casi no veo. Pero voy camino de estas cositas. Y vamos todos, no se rían. Comparen lo que escribió hace 3 días, lo que escribió en el año 51. Todavía yo era un pensamiento en Dios. Faltaba 6 años para que naciera yo. Y esto lo escribió con un lapicito en un retiro que hizo de discernimiento para ver si entraba o no entraba las esclavas. Y escribió, soy de Dios, todo lo tengo recibido de Dios. Dios me ha hecho. Dios es mi destino.
Dios tiene derechos sobre mí. Y mi deseo es vivir siempre en la presencia de Dios. 51 al 2020, ¿cuánto? 69 años más tarde, esta mujer escribe hoy: pierdo la memoria, he perdido el oído, ya no entiendo tanto y Dios me pide desprender. Es una mujer que vive entre la futility y la esperanza. Y la única forma en que ella puede hacer esto es haciendo lo que yo les dije: confiar y amar. Yo le pregunté: ¿y cuál es tu trabajo en la casa de retiro? Y me dijo: remendar. Me traen la ropa que hay que remendar. Así que aprendemos de María Jesús, mucho que aprender. Vivir estas dos realidades, estas dos tensiones que no nos podemos escapar, gente. A veces nos sentimos inútiles, a veces nos sentimos sin esperanza, pero este es el momento en la historia en donde no nos podemos dar el lujo ni dejar de amar, ni dejar de confiar. Le pedimos esa gracia al Señor hoy. Vivir en esa eterna tensión entre la futilidad de la vida y los gemidos del alma que espera la liberación gloriosa de los hijos e hijas de Dios. Cuando tenga 90 les regalo el mío.